Hay personas que no pudieron nunca, no pudieron nunca cambiar. Veo que el sueño de toda persona que necesita, y quien no necesita, o al menos no lo necesitó alguna vez en la vida, cambiar. Cambiar actitudes, por hechos, por palabras, por pensamientos, por sentimientos. Hay cosas que no pueden permanecer en la persona. Decía anteriormente, la culpa no puede estar en nosotros siempre. Por eso, qué bueno es acercarnos al ser divino y, y amanecer y decirle gracias por este día, encomiendo todo lo que va a suceder en estas 24 horas y decirle a Dios mismo que nos guíe, que nos conduzca, que nos ayude y que evite todo mal. Mire, estaba acordándome de Saúl. Usted sabe que Saúl, en las crónicas de los reyes, en la misma Biblia, se va a enterar, si usted nunca lo leyó, que el pueblo insistía en querer un rey, como las demás naciones. En aquel entonces Israel era gobernado por jueces, y era lo que determinaba, conforme a los 10 mandamientos, qué era lo que está bien y lo que no. Juzgaba similarmente a lo que hacía Moisés. De hecho, los 10 mandamientos fueron escritos, dictado por Dios, bien digo, hacia Moisés, y Moisés lo escribía en las tablas. Usted sabe que 2 veces le dictó Dios a Moisés, porque la primera vez, bueno, las tablas se rompieron y él tuvo que subir por un acontecimiento trágico que había sucedido. Él tuvo que subir y Dios tuvo que volver a dictarle los 10 mandamientos. En base a esos 10 mandamientos, más adelante los jueces juzgaban en Israel. No había un rey, no había un primer ministro, no había un referente máximo. Sí estaban los sacerdotes, los videntes de aquella época, las autoridades, la autoridad espiritual, pero los jueces repartían lo que hoy le llamaríamos la justicia, ¿no? La palabra de Dios dice que hay que amar justicia y hacer misericordia. Sabe que Saúl fue puesto por Dios, fue ungido por el profeta Samuel, que luego más adelante sucedieron cosas que demostraron qué tipo de corazón tenía. Sabe que Dios lo pone a Saúl, por así decirlo, porque el pueblo insistía, queremos un rey como las naciones vecinas. Queremos un rey como las naciones vecinas, como los demás países. Así fue que Dios, como nos pasa hoy en día ahora, que pedimos y queremos y insistimos, y de repente por ahí no es lo que nos conviene, lo que estamos pidiéndole a Dios, pero como esos niños que dicen, mamá, quiero esto, quiero esto, quiero esto, y como la mamá sabe que no le conviene, hasta que en algún momento la mamá cede, como pasó con una señora que bueno, insistió tanto su hijo cuando su papá no estaba por las llaves del auto, que la mamá cedió, le da la llave del vehículo en ausencia de su papá. De repente el joven agarra el auto, sale, pero nunca más volvió. No volvió nunca más porque, no solo porque era menor y no tenía permiso para conducir, sino que no estaba bajo el permiso del padre, sino bajo esa insistencia donde la mamá cedió. A veces cuando Dios permite que ciertas cosas se den en nosotros, no es porque sean buenas para nosotros, sino por esa insistencia. Y la gente insistía. Entonces querían un rey,
Samuel le dice, ¿acaso no están contentos conmigo? El país no está siendo bien juzgado. Me he quedado con algo que no corresponde o que no sea mío. El pueblo dijo, no tenemos nada que reprocharte. El pueblo de Israel confesó no tener nada que reprocharle al profeta, al juez de ese momento. Entonces él dice, bueno, hablan en contra de ustedes. Si no tienen motivo contra mí, no hay motivo para cambiar el sistema de gobierno. Aún así, Dios, por así decirlo, se hartó de escuchar a Israel, el Israel de ese entonces, y puso a Saúl como rey. Cuando puso a Saúl como rey, una de las cosas que sucedieron es que Dios le pide que haga, que gobierne y que tenga tales actitudes, sobre todo a la hora de enfrentar a los enemigos, porque era muy común estar en guerra. Y Saúl desobedeció en 2 oportunidades. Y una de las cosas que no pudo cambiar Saúl es una actitud. Él no tenía el corazón por el bien del pueblo, porque lo que le convenía. Sabía que Dios le permitía ser el rey, había sido ungido con esa autoridad, pero el corazón que Saúl tenía era el corazón netamente humano. Si tenía tal consejo para hacerlo, porque era lo común en ese momento, es que el sacerdote aconsejara al gobernante de parte de Dios. Nosotros tenemos las escrituras que hablan de los 10 mandamientos y dice unas cuantas cosas no y a otras dice que sí, pero Saúl no obedecía y en 2 oportunidades perjudicó a su pueblo en no obedecer con relación a las guerras y a las actitudes que él tenía que haber tomado. Entonces Dios lo desechó. Pasaron años hasta que después de Saúl asumiera David como rey. Y dice que el corazón de David era conforme a Dios, más allá de los errores, los defectos, los pecados que David tenía. La diferencia es que Saúl nunca se arrepintió, hasta consultó a brujos, como la divina de Endor, pero no se arrepintió de lo que él hacía. Su corazón no estaba en hacerle bien al pueblo, sino en consentir lo que algunas personas del pueblo querían o aceptaban. Entonces, más que hacer lo que convenía, hacía lo que a él le parecía que estaba bien y no lo que sería mejor. Nunca pudo cambiar eso, nunca pudo hacerlo. Quizá tal vez se esforzó, pero no pudo. Dijo que sí, que lo iba a hacer, iba a cumplir tales mandamientos, tales normativas, pero él nunca la cumplió como el jefe, como rey que era. Más allá que la autoridad espiritual del sacerdote pesaba y pesaba mucho, pero aún así el que gobernaba era el rey y no pudo cambiar. ¿Sabe? Hay cosas que, como Saúl, como el rey Saúl, usted lo va a poder ver en las crónicas de los reyes en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Saúl no pudo cambiar. Quizá hay cosas que usted no ha podido cambiar. Entréguele a Dios eso. Dígale, Dios, yo no puedo. He hecho todo el esfuerzo, he puesto toda mi voluntad y se va a dar cuenta que Dios, en esas palabras que usted le diga estando en soledad con Él, Dios lo va a entender. Y si usted está dispuesto a querer cambiar, haga diferente a lo que hizo Saúl. Él no estuvo dispuesto. Por eso no pudo, porque no quiso. Pero es tiempo de aceptar que las cosas de antes pasaron y como dice 2 Corintios 5:17,
Él las puede hacer todas nuevas. Un placer.